solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida hoy ponga por servirte, dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo has tenido para mí. Dígaselo fuerte, agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo conmigo. Muchas son las cosas que Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo. Dígaselo una vez más, sí Señor, agradecimiento hay en mi corazón. Este canto es de alegría y gozo. Hoy elevamos para ti, mi Dios. Dale gracias por todo lo bueno que has sido. Son muchas las cosas, son muchas. Oh, Dios ha sido bueno. Hoy sí, Señor, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Dígaselo una vez más, agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo conmigo. Muchas, pero muchas son las cosas, oh, que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento les brindo a mi Señor. Sí, Señor, aleluya. Desde el fuerte a nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel. Bendito Rey. Aleluya, gracias Señor. Amén, gracias papá, te adoramos, te bendecimos. Señor, hay gratitud en nuestro corazón por todo lo que tú has sido y eres y serás para cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Reconocemos que desnudos venimos a este mundo y tú has llenado nuestras manos de bendición, Señor. Tú nos has colmado de bienes y de misericordia. Y la bendición más grande, mi Señor, es que tú viniste y nos buscaste y nos has dado la salvación de nuestra vida. Gracias te damos por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando somos pecadores, tu palabra dice que aún así tú nos amas. Aún así tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hoy hablando en nuestras vidas, que no sea mi palabra ni mi conocimiento, sino el poder y la presencia de tu Espíritu Santo hoy hablando con cada uno de los que estamos aquí y con cada persona que nos escucha. Oramos y te damos gracias, y toda la gloria y toda la honra es para el que está sentado en el trono, para el Cordero, para el Hijo de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Dele fuerte esas palmas al Señor. Bienvenidos todos en esta tarde a la casa del Señor, las personas que nos escuchan y nos siguen a través
¿verdad? Nuestro canal en YouTube, Iglesia Fuente de Vida. Desde aquí, desde el púlpito de Fuente de Vida, les bendecimos. Amén. Damos gracias a Dios por ello, porque Dios ha sido bueno. Me acompaña, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3. Hemos iniciado una serie de predicaciones del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y hoy nos va a tocar el mensaje que Cristo envió a la iglesia en la Odisea, ubicada en aquel tiempo en lo que fue Asia Menor, actualmente Turquía. Amén. Este mensaje es un mensaje no para niños, este es un mensaje para personas adultas. Así es. ¿Verdad? Así que Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar asiento en esta tarde. Hoy vamos a continuar entonces, ¿verdad? Hablando acerca del estudio del libro de Apocalipsis. Y en esta oportunidad estaremos estudiando juntos el mensaje que Cristo envió a la iglesia en la Odisea, que de hecho fue la peor de todas las 7 iglesias a las cuales el Señor les escribió. La iglesia de la Odisea fue la iglesia más mundana, más tibia y más apóstata de todas las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Y hoy vamos a hablar acerca de la Odisea, la iglesia apóstata. La Odisea, la iglesia apóstata. Ahora, es importante que podamos tener un trasfondo, un contexto acerca de lo que fue la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea fue fundada alrededor del año 261 a.C. por el gobernador Antíoco II, quien le puso el nombre de la Odisea en honor a su esposa Laodice. Y qué terrible esto. ¿Saben que la esposa de Antíoco II, cómo se lo pagó? Años más tarde, envenenándolo. ¿Verdad? Ahí se cumple el dicho que dice: mal le paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Verdad? Él, en honor a su esposa, le puso el nombre de la Odisea. La Odisea se encontraba ubicada alrededor de unos 45 kilómetros al suroeste de Filadelfia, junto al río Lico, ¿verdad? Y tenía como ciudades vecinas Colosa, también la ciudad de Hierápolis, que estaban ubicadas una a 15 kilómetros y la otra a 10 kilómetros al norte de lo que era la ciudad de la Odisea. Hay 4 cosas importantes que marcaban esta ciudad de la Odisea, para los que están tomando nota. La Odisea era una ciudad que se jactaba de su riqueza. Por eso es que ellos dicen: yo soy rico y no tengo ninguna necesidad, ¿verdad? Porque era una ciudad, escúchenmelo, ninguna de las ciudades ubicadas en Asia Menor tenía la riqueza que la Odisea tenía. La Odisea tenía en primer lugar su propia moneda.
Tenía sus propios bancos y centros comerciales de calidad en la ciudad, ¿verdad? Esto hacía de Laodicea una ciudad excesivamente rica. Se dice que en el año 60 después de Cristo hubo un terremoto que sacudió desde Laodicea, Hierápolis y de igual manera Laodicea. Y cuando los romanos, que eran los que gobernaban en aquel tiempo, ofrecieron ayuda a Laodicea, ella dijo: no necesito ninguna ayuda, ¿verdad? Nosotros tenemos y podemos, nuestras riquezas son suficientes para levantar y volver a restaurar la ciudad, ¿verdad? Se jactaba de ser una ciudad pero muy próspera, y en realidad lo era. Y eso les hizo confundirse a ellos, así como muchas personas hoy en la actualidad están confundidas, creyendo que el ser rico es una aprobación delante de Dios. Y que engañados estamos, lo cual estaremos descubriendo más adelante. Era una ciudad materialmente muy próspera y muy rica. Además, en Laodicea era conocida por la fabricación de lana negra, ¿verdad? Con esto se hacían los mejores trajes, vestidos carísimos y finísimos que habían en la ciudad. Por eso es que no es raro que al Dios, al decirle a Dios: yo te pido que compres oro mío, y a la misma vez que compres ropa blanca. ¿Por qué? Porque Dios les está hablando a ellos de acuerdo a la perspectiva que ellos están teniendo de sí mismos. Mas sin embargo, damas y caballeros, lo que nosotros pensemos de sí mismos no es cierto muchas veces delante de Dios. La óptica de Dios sobre nuestras vidas es totalmente diferente a lo que muchas veces nosotros creemos y pensamos de lo que somos. También Laodicea era una ciudad muy conocida porque en ella había muchos laboratorios de medicina. Se especializaban en la fabricación de colirio para los ojos, ¿verdad? Allí se hacía en lo que es el famoso colirio, ¿verdad? Viene de la ciudad de Laodicea. Este colirio era muy solicitado por todos los que cruzaban el desierto, ¿verdad? Ellos cruzaban el desierto, y para cruzar el desierto ellos utilizaban colirio para proteger los ojos del sol y a la misma vez de las tormentas de arena que se formaban en el desierto. ¿Cuántos de ustedes han caminado en algún desierto? El sol cala más fuerte, los rayos del sol son más fuertes, y cuando se levantan tormentas de arena que lo inundan completamente, uno tiene que cerrar completamente los ojos porque se quedan llenos. Entonces, con el colirio ellos trataban la manera de proteger sus ojos de todo lo que era el sol y de las tormentas de arena que había allí en lo que era el desierto. Además, Laodicea se jactaba de otra cosa muy importante que Dios utiliza para hablarles de la tibieza que había en ellos. En Laodicea había unas fuentes de aguas termales que corrían desde Colosa, cruzaban Hierápolis y llegaban a la ciudad de Laodicea. Por eso es que Dios les dice a ellos: ustedes no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. ¿Por qué? Porque ellos se identificaban con las aguas termales, y mucha gente iba a estas fuentes de agua a bañarse en ellas, porque según ellos, como hay mucha gente hoy en día que yo escucho decir: voy a bañar a tal río porque son aguas saludables. Entonces mucha gente iba a Laodicea para bañarse de las aguas termales o aguas tibias, porque según ellos, a través de ello, recibían sanidad. Podríamos decir muchísimo más de Laodicea. En Laodicea había la mejor comida, los mejores teatros, las mejores bebidas, ¿verdad? En Laodicea era una de las ciudades más lujosas, casas grandes. En ello había una vida próspera, una vida, por así decirlo, exitosa. Laodicea no necesitaba de nadie, y eso hizo que ellos se volvieran orgullosos y arrogantes. Y eso hizo que ellos se consideraran que no necesitaban de nadie. Y ese espíritu de arrogancia y de orgullo se metió dentro de la iglesia de igual manera. Mis amados hermanos, es importante que podamos entender: no importa lo que usted haya adquirido, no importa lo que usted tenga, nunca se ensoberbezca en su corazón creyendo que usted no necesita de nada ni de nadie. Porque a este mundo vinimos, como dije al principio, desnudo, y nos iremos de él de igual manera.
Es importante que podamos entender que los pequeños logros que Dios le permite a usted alcanzar o lograr no sea para que su corazón se sienta engreído y orgulloso y creyendo que ahora usted no necesita de nadie ni de nada, porque Dios puede abatir, y de igual manera la Biblia dice que Dios enloquece la sabiduría de los sabios, pero a la misma vez abate el conocimiento de los entendidos. Y Dios en cualquier momento, cuando hay soberbia en el corazón del ser humano por las cosas materiales o posesiones que puede lograr o puede tener, y cree que no necesita de nadie, entonces ¿saben qué es lo que Dios te dice? Tú eres un miserable, un desventurado, un pobre y un ciego. Eso es lo que Dios dice de aquellos que se consideran que no necesitan de nadie, de aquellos que se consideran que ellos todo lo han logrado por sus méritos y que no necesitan nada de nadie. Así se encontraba esta iglesia en la Odisea. La iglesia de la Odisea cubre de una manera profética o abarca el periodo desde los años 1900 hasta el retorno de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Y el próximo domingo que vayamos al capítulo 4 nos quedaremos solamente en el versículo 1. Para que nos demos cuenta que esta iglesia de la Odisea abarca todo ese tiempo, y es un tiempo de apostasía dentro de las iglesias, es un tiempo de mundanalidad dentro de las iglesias. Escúchenme, hoy la iglesia se ha metido hasta los tuétanos, la apostasía, el libertinaje y la mundanalidad como nunca antes en la historia de la iglesia. Así está la iglesia hoy en día. Y todo este periodo y toda la iglesia de la Odisea abarca ese periodo en los cuales hoy miramos tantos templos llenos, pero gente tibia, que hablaré un poquitito más adelante de eso. Hoy la iglesia, escúcheme, hoy en día, hoy la iglesia cristiana, al igual que la iglesia de la Odisea, se jacta de tener los templos más grandes, el mejor sonido, la mejor tecnología, las mejores comodidades. Pero escúchame, eso no impresiona nada a Dios. El que haya la iglesia más grande en la ciudad, con el mejor sonido, con la mejor tecnología, con pantalla gigante, que haya un sonido exquisito, eso no impresiona nada a Dios. Porque yo digo esto, ¿de qué sirve tener templos llenos, pero los que están en él están más muertos y más tibios y más fríos que nada? Dios se mueve muchas veces donde hay 2 o 3, esa es la promesa del Señor. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de cada uno de ellos. A Dios no le impresiona las multitudes, a Dios no le impresiona los lujos, a Dios no le impresiona nada de este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis manos hicieron todas estas cosas y por mí fueron creadas, pero miraré a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que mueve a Dios, eso es lo que toca a Dios. Alguien que se mueve delante de su presencia, obedece y tiembla delante de su presencia. Hoy tenemos a iglesias con mejor tecnología, si bien es cierto, pero podridas y llenas de apostasía dentro de la misma iglesia. Tenemos a iglesias que son show y entretenimiento y llenas de todo tipo de programas, pero tienen a Jesús afuera, así como la iglesia de la Odisea. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? La iglesia de la Odisea entraba a los cultos, se reunía y todo era un show y todo era un entretenimiento. Los hermanos en su servicio, pero Jesús afuera de la puerta. Jesús no estaba dentro del templo, porque escúchame, damas y caballeros, Jesús debe de ser la persona más importante en cada reunión a la cual nosotros asistimos. Óigamelo muy bien. Qué paradójico es estar alabando a Jesús y dejándolo fuera. Amén. Así es. Venimos a la iglesia cada fin de semana nosotros a adorar, a exaltar a Jesús, pero lo dejamos fuera, no lo dejamos entrar. Porque si Jesús entra aquí y ve todo, Jesús dice, me da vómito lo que ustedes son y lo que ustedes hacen. Eso es el mensaje que Dios le está dando a la iglesia en la Odisea. Ese es el mensaje que Dios le está dando. Empezamos, dice el verso, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea.
ya hemos mencionado, ¿verdad? Repetidas veces, no quiero detenerme ahí. La frase ángel se refiere al encargado, al mensajero, al pastor que Dios tenía ahí en la iglesia de la Odisea. Aunque no se sabe quién pudo haber fundado la iglesia de la Odisea, pero se cree que pudo haber sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía muy bien, ¿verdad?, la iglesia, e incluso Pablo conocía nombres de personas que se congregaban allí porque tenía una relación muy personal con ellos. Por ejemplo, si usted va a Colosenses capítulo 4, verso 15, los que están tomando nota, Pablo dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Pablo envía saludos a la iglesia de la Odisea y menciona con nombre a algunos hermanos miembros de esta iglesia. Entonces es muy probable que el apóstol Pablo haya sido el que haya fundado esta iglesia, o pudo haber sido alguno de sus discípulos, de sus líderes más allegados. Pablo amaba tanto la iglesia de la Odisea, mis amados hermanos, que, escúchenme, él había luchado por el bienestar de esta iglesia. Qué importante es encontrar hombres y mujeres dispuestos a luchar por el bienestar de la iglesia a la cual ellos asisten. Pablo dice en Colosenses 2, capítulo 2, verso 1: pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está diciendo: yo sostengo una gran lucha porque mi corazón está pegado a la Odisea y he luchado por esta iglesia y he trabajado, en otras palabras, ferviente y ardientemente por esta iglesia porque amo esta iglesia. Y Pablo está hablando de esta iglesia, y cuando Pablo está hablando de esta iglesia, está hablando en buenos términos. ¿Qué hizo que la Odisea se volviera una iglesia tibia? Lo veremos más adelante. Porque cuando Pablo se está dirigiendo a esta iglesia, Pablo no les está reprochando nada a esta iglesia. Y vaya que Pablo no anduvo con cosas. Cuando Pablo se daba cuenta de algo que estaba sucediendo en alguna iglesia, Pablo rápidamente venía para poner orden y para corregir. Por ejemplo, la iglesia de la provincia de Galacia, Pablo les dice: wow, estoy sorprendido de que tan pronto ustedes se hayan alejado para seguir un evangelio diferente. Mas sin embargo, en estos escritos que encontramos aquí, Pablo no le reprocha nada a los hermanos de la Odisea. ¿Por qué? Porque estaban encendidos. El problema fue que de tan encendidos que estaban y no tuvieron cuidado, cayeron en tibieza. Y eso suele suceder en nuestra vida, ¿verdad? Y no, algunos ya se van haciendo su propia radiografía, ¿ve? Incluso Pablo le escribe una carta, si usted no lo sabía, a la iglesia de la Odisea. Colosenses capítulo 4, mire lo que dice el verso 16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo manda una carta a la iglesia de Colosa, la carta a los colosenses. No sabemos qué haya pasado o qué haya sucedido con la carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia de la Odisea. No sabemos, no se sabe. Pero Pablo envía una carta y Pablo les dice a los hermanos de Colosa: la carta que yo les envío a ustedes, lean ustedes y hagan que se lea en la Odisea. Y la que envía a la Odisea, que la lean ellos, pero que también la lean ustedes. Y luego menciona el posible pastor de la iglesia de la Odisea. Ahí el verso 17: posiblemente haya sido Arquipo. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibisteis del Señor. Algunos documentos eclesiásticos del siglo IV después de Cristo mencionan que Arquipo fue obispo de lo que fue la Odisea, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta que en realidad haya sido él, pero por los datos bíblicos que vemos aquí, que el apóstol Pablo le está encomendando a Arquipo que cumpla con el ministerio, posiblemente que él haya sido uno de los líderes principales o obispos de esta región. Yo quiero detener un momento aquí para llamar la atención a todos los líderes de una manera buena. Yo quiero decirle: decida Walter que cumpla su ministerio que le he encomendado. Decida que cumpla con el ministerio, porque esta es una encomienda que Dios nos ha dado a nosotros. Y en aquel día, damas y caballeros, usted si es líder, siervo, sierva de Dios, usted no tendrá excusa. Dios le dio una encomienda a usted y Dios le va a pedir cuenta a usted de lo que Él le ha encomendado.
Y usted no va a poder ir delante de Dios a justificarse y echarle culpa a otros o a poner excusas delante de Dios. Porque Dios lo sabe completamente todo. Es necesario que nosotros hoy, que servimos en algún área dentro de la obra de Dios, nos paremos firmes cada día, porque cada vez más vemos como las tinieblas van arropando la luz, y como siervos de Dios y como líderes llamados a ministrar y apacentar la grey, el rebaño de Dios, tenemos que pararnos firmemente y amar las cosas como son. Se ofenda a quien se ofenda, le duela a quien le duela, pero la palabra de Dios no la podemos cambiar. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es necesario, líderes, que estamos aquí. Dios nos va a pedir cuenta de cada prédica, de cada cosa que Él nos ha encomendado en nuestras manos para que hagamos. Y es necesario que como hombres y como mujeres de Dios podamos atender el consejo del apóstol Pablo del tipo: mira que cumpla con el ministerio. Y tú de aquel día vas a poder decir: Señor, pero es que mira, yo no pude servir por esto y esto. Usted podrá poner muchas razones y justificarse en muchas cosas, pero Dios, que pesa las intenciones del corazón, sabrá la verdad. Así que después de examinar un poquito el trasfondo de esta iglesia, Cristo se presenta a esta iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Tres cosas importantes en las cuales Cristo se describe a esta iglesia. Cristo, los que están tomando nota, se describe como el amén. Cristo se describe como el amén. Estoy en el verso 14 de Apocalipsis 3. Y la frase amén, anótalo, la frase amén en hebreo significa el Dios verdadero o Dios de verdad. El Dios verdadero o Dios de verdad. El amén significa en hebreo el Dios verdadero o el Dios de verdad. Isaías, anote esta cita, Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el amén, en el Dios de verdad. Esa es la misma frase. En el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, vuelve a la misma palabra, en el amén o en el Dios de verdad jurará. La palabra amén significa el Dios de verdad o Dios verdadero. En otras palabras, Cristo, cuando se describe a esta iglesia, dice el amén. En otras palabras está diciendo: yo soy el Dios verdadero. Yo soy el Dios de verdad quien se está dirigiendo a ustedes. Y con eso en mente, lo que les voy a comunicar es que ustedes están engañados. Ustedes creen que están bien, pero yo, que soy el Dios de verdad, les voy a decir sus verdades. El amén, el Dios de verdad, el Dios verdadero. Pero a la misma vez esta frase o palabra amén significa veraz, verdadero, así es o es cierto. Por eso cuando Cristo, ustedes han leído el Nuevo Testamento, y usted va a encontrar en los evangelios esta frase: de cierto te digo. Esa frase es: en verdad te digo, ¿verdad? En otras palabras, Dios está dándonos a conocer una gran verdad. Cuando siempre Él usa esta expresión o esta frase, ¿verdad? Esto garantiza que lo que Él está diciendo es veraz, verdadero y cierto. Ahora, por eso quiero decirles hoy, esta tarde, algo, iglesia, personas que nos escuchan. No a todo usted le diga amén. Muchas veces nosotros le decimos amén a todo. Por ejemplo, usted dígale amén a esto. Esta es una promesa que toda la iglesia puede gritar amén si quiere. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es para decir amén, porque es una gran verdad. Otra promesa para que usted pueda gritar y decir amén. La Biblia dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Pero muchas veces decimos amén a cosas que ni siquiera son verdad.
Muchas veces, algunas veces he dicho esto, muchas veces yo les he dicho a la iglesia, hay personas que utilizan, hermano, la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Y la gente dice, ¿dónde dice eso? No dice eso en la Biblia. No dice, pero muchas veces, amén, dice la gente. Tenga cuidado cuando usted diga amén. A lo que usted debe decir amén tiene que ser algo cierto, verídico, veraz, verdadero y correcto. Por eso Cristo le está diciendo el amén, el que es verdadero y el que conoce la verdad. Dice esto. Y luego se identifica como el testigo fiel y verdadero. Jesús, escúcheme, Jesús. Usted sabe que para testiguar algo usted debe de presenciar y usted debe de observar aquello por lo cual usted está dando testimonio. Nunca se atreva a dar testimonio si usted no conoce los detalles. ¿Qué silencio? ¿Cómo puede decir eso? Nunca usted se atreva a querer dar testimonio de algo si usted no ha presenciado, no ha visto, no ha observado, usted no vio las cosas. No dé testimonio, porque su testimonio sería un falso testimonio, pues usted no vio. Y cuando Cristo se describe aquí como el testigo fiel y verdadero, escúcheme, Él observa todo lo que sucede en mi vida, en su vida, en su casa, en su trabajo, en su empresa, en todo su entorno. Él observa bien todo. Y cuando Jesús se dirige al Padre para dar testimonio de usted, Él va a dar un testimonio veraz, porque Él lo conoce completicamente a usted, papito que está allí. Sí. Y de los labios de Jesús no va a salir nunca un falso testimonio. ¿Qué debe decir eso? Que un cristiano nunca debe usar su boca para levantar un... Dígame a eso, porque eso es una verdad. Y luego se presenta como el principio de la creación de Dios. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, el principio de la creación de Dios no significa que Cristo haya tenido un principio. Y es ahí donde los testigos de Jehová, ellos argumentan que Jesús fue una criatura creada por Dios. Y esa es una aberración, porque a Cristo nadie lo creó. Él y el Padre uno son. Y Él es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, el Dios todopoderoso. Cuando aquí la Biblia se refiere al principio de la creación, significa que Él fue el que le dio origen a todo lo que existe. Colosenses dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No es que Él tuvo un principio. De hecho, Juan 1:3, vaya a su Biblia y lea usted. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que significa. No está significando de que Jesús fue creado, ¿verdad? Eso es lo que algunos argumentan, y algunos que dicen que Jesús es un ángel creado de igual manera como el resto de todos los ángeles. Falso. Eso es un error, interpretar la Biblia de esa manera. Jesús es Dios. Él no tiene principio. Y esa pregunta a sus hijos se la han hecho en alguna ocasión. Papi, si Dios existe, ¿quién lo creó a Él? Hijo, nadie lo ha creado a Él. Tú y yo vivimos porque Él nos creó. A Dios nadie lo ha creado. Él es. Por eso cuando se le presenta a Moisés, y si yo voy a los hijos de Israel y les digo quién Dios me envió, yo soy el que soy, me envió. Y esa frase, yo soy el que soy, significa tantísimo que nuestra mente no la logra captar aún. Así es. Él es el que es, el que era y el que ha de venir, como dice Apocalipsis. El Dios Todopoderoso. Y por eso cuando le está hablando a esta iglesia, le está diciendo, yo soy el que le dio origen a tu vida. Yo soy el que le dio origen a todo lo que existe. Yo soy el que le dio origen a las riquezas que tú tienes. Es porque yo le di origen a todo eso. El carro que tú tienes es porque yo te lo he dado. La casa que tú tienes es porque yo te lo he dado. La esposa que tú tienes es porque yo te lo he dado. Ese
varón chulada que tú tienes es porque yo te lo he dado, ¿verdad? Ese trabajo que tú tienes, Dios te dice, fui yo el que le dio origen a todo lo que tú tienes, mijito. En otras palabras, tú no tendrías nada si yo no te lo he dado. Denle palmas al Rey de Reyes en esta tarde. Eso es lo que Dios dice. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Él viene de Él, ¿verdad? Esa es la forma en la cual Jesús se introduce y se da a conocer a la iglesia de la Odisea. Pero luego vamos a algo trágico que no encontramos en esta iglesia, ningún elogio. Esta iglesia, al igual que la iglesia de Sardis, no hubo elogio, pero por lo menos en Sardis se escapa algo o se salva algo. Habían en ellos un poquito de personas que no habían manchado sus vestiduras. Aquí no encontramos nada elogiable. Y el Señor entra y usa esta frase que nunca la he... Hoy voy a entrar un poquitito en ella porque tengo un tiempo más como 2 horas. ¿Verdad? Jesús utiliza esta frase: yo conozco tus obras. ¿No le pone a pensar algo eso usted? Yo conozco tus obras. Usted y yo sabemos esto que le voy a decir. Dios conoce cada una de nuestras obras. Muy bien. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, sean obras buenas o sean obras malas. Él conoce lo que hicimos ayer, lo que hicimos hoy, lo que haremos mañana. Dios conoce todo lo que hacemos. Pero escúcheme, pero también Dios no solamente conoce lo que hacemos, pero Dios conoce los motivos por los cuales lo hacemos. Y aquí voy a explicar algo muy importante. Hay cosas que usted y yo hacemos que son buenas y buenísimas, pero los motivos no son buenos. Y si lo que usted hace es bueno, pero si no lo hace con los motivos correctos, echó a perder ya todo. Por ejemplo, voy a poner, soy pastor de aquí de la iglesia y hay alguien en el hospital. Ay, y si no voy al hospital, ¿qué van a decir? Voy a ir al hospital para que esta gente no diga nada. Y ¿es bueno ir a visitar a un enfermo? ¿Ah? Sí, es bueno, pero no con la intención para que la gente no diga que yo no fui. Así es. ¿Verdad? Es bueno darle de comer al hambriento, al necesitado. Es bueno. Dios lo establece como un mandamiento, que no desamparemos al extranjero, al necesitado. Y de repente yo vengo y delante de todos para que me vean, váyase y cómprese comida, el mejor plato de comida. ¿Es bueno lo que estoy haciendo? Sí, es bueno darle de comer al hambriento, al necesitado. Pero si lo hago para que me vean, ya eché a perder todo. Predicar es bueno, buenísimo. Y además no solamente buenísimo, es un mandato de Dios para usted y no solamente para su pastor. ¿Ah? Pero si yo predico por contienda, por dinero, por competir, Pablo dice: a unos a la verdad predican a Cristo por envidia, a otros por contiendas para añadir a mi vida aflicción, dice el apóstol Pablo. Ahora, si yo predicara por eso, de nada me sirve cada mensaje que predico. Porque escúcheme, no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino con la actitud correcta. Dile que está ahí a tu lado: mijito, ponte las pilas entonces. Sí, porque muchas veces dentro de las iglesias se está viendo tantas de esas cosas, que la gente hace las cosas, pero las hizo, pero no con la actitud correcta. Pero hiciste las cosas, benefició al grupo, a la congregación, a la iglesia, al pueblo, a la ciudad, etcétera, etcétera, pero tú no vas a recibir nada. Porque la Biblia dice, Colosenses capítulo 3, verso 24, que todo lo que hagamos lo debemos hacer de corazón, para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque Cristo el Señor servimos. Y Dios le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo sé todo lo que ustedes hacen, pero a la misma vez conozco los motivos por los cuales ustedes hacen las cosas. Yo conozco tus obras. Y luego aquí viene el postre fuerte, que ni eres frío ni caliente. Y mire qué es lo que Dios prefiere. Mire, diga conmigo: frío. Vamos, diga frío, caliente.
Y Dios dice, ahora digo conmigo, tibio. Mire, Dios dice, yo prefiero que seas frío y no tibio. Yo prefiero, dice Dios, que seas frío, pero frío y refrío, y no tibio. Así es. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dios, Cristo, no elogia en nada a esta iglesia. Dios solo se va, ¿verdad?, a decirles. Y lo primero, algo muy importante, amados hermanos, es que para los tibios no hay elogio. Para los tibios no hay elogio. Y vamos a darnos cuenta cómo es el retrato de un cristiano tibio. En las iglesias hay tres tipos de cristianos: caliente, frío o tibio. Voltea al que tienes a tu lado y dile: caliente, frío o tibio. ¿Tú qué eres? Aleluya. ¿Tú qué eres? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si hoy damos un vistazo en términos generales a la iglesia del Señor, no solamente a Iglesia Fuente de Vida, sino en términos generales a la iglesia de Dios en este pleno siglo XXI, nos vamos a dar cuenta que hoy estamos viviendo un cristianismo tibio. Creyentes que están más enamorados del mundo que de Cristo. Creyentes que están tratando de agradar más al mundo, las corrientes del mundo, que a Dios. Preocupados más por las cosas de este mundo que por Dios. Apasionados y seducidos y atraídos más por el entretenimiento, el show y tantas otras cosas que por Dios. ¿Y tú crees que el Señor viene a levantar una iglesia de esa? No. Y este es el tiempo en el que cualquier momento se cumplirá Apocalipsis 4:1, donde a Juan se le dice: sube y mira, y él escucha una voz como de trompeta. En cualquier momento el Señor va a venir a levantar a su iglesia, pero a los tibios Dios los va a vomitar, porque nunca quisieron un firme compromiso con Dios. Porque los cristianos tibios vienen a la iglesia, pero no quieren compromiso. Y hoy vamos a darnos cuenta, estaba dándoles un poquito ahí de entre, pero hoy nos vamos a dar cuenta que hoy las iglesias están llenas de cristianos tibios. Cristianos que cuando la prédica está fuerte se molestan. Cristianos que ahora a los hermanos hay que ponerse guantes de seda para poderlos tocar, porque se lastiman, como los maniquí de porcelana que hay en las tiendas, que solamente hay que mirar cómo modela la ropa que trae puesta, pero no lo podemos tocar. Las iglesias están llenas y pretendes ir al cielo con ese mugrero en tu corazón, donde no te sometes a Dios y no buscas de Dios cada día. Hoy la mayor parte del pueblo cristiano son tan tibios que ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera redoblegan delante de Dios, pero vienen a las iglesias y levantan sus manos al cielo como si nada. Y Dios dice: Así es. Así es. Y las iglesias están llenas de este tipo de cristianos. Así es. Espero que usted no sea parte del número. Este silencio me dice algo muy interesante. Escúcheme, tibio es ser indiferente, tibio es ser apático, tibio es ser de doble ánimo. Y Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Y por eso vuelvo a repetir, mis amados hermanos, es necesario que nosotros en este tiempo volvamos a lo que la palabra de Dios dice. Y Dios es tan bueno con cada uno de nosotros que, óigame, la misma Biblia dice, y Dios mismo le dijo a esta iglesia: mire, yo castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si estás recibiendo de parte de Dios y si la palabra te cala, es porque Dios te ama todavía y no quiere que tú te vayas a la condenación. Es porque Dios te ama cada día. Por eso te habla de esa manera. Es porque Dios te ama cada día y Él no quiere que tú vayas a la condenación eterna. Pero es necesario ya que dejemos la tibieza. Hay mucha gente que pone excusa. Siempre el cristiano tibio le molesta todo en la iglesia, pero en el mundo se deleita y se divierte. Así es. Así es. En la iglesia les molesta de todo. Cualquier cosa les pesa. Por supuesto, no son ustedes que están aquí a este lado, por lo menos ni ustedes los que están a este otro lado también, pero posiblemente hayan 2 o 3 sentados por ahí, yo no sé. Que todo les molesta, tibieza. Y es necesario, amados hermanos, que nos acerquemos delante de Dios. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, no por una iglesia tibia, sino por una iglesia que le ama, que le espera, comprometida con Él cada día, de seguir sus caminos, de andar en su voluntad, de atender su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Y si le va a alabar, alábelo. Y si se va a enojar, enójese. Pero yo no voy a dejar de predicar la palabra de Dios por complacerlo a usted. Es necesario que cada día busquemos de Dios. Hoy en día estamos viendo el espíritu de la Odisea metido en tantas congregaciones. Apatía, ¿verdad? Indiferencia. Venimos a la iglesia muchas veces como si esto fuera un club social. Venimos a la iglesia como si simplemente ya por una rutina. Pero no hay una entrega, no hay una pasión de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Qué terrible es darnos cuenta que la iglesia de la Odisea entraba a sus reuniones, a sus cultos, pero Cristo no estaba allí con ellos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros. Por eso es que Dios le dice a esta iglesia, escúchamelo, la iglesia de la Odisea no era fría. ¿Qué significa no ser frío? Esta iglesia no era una iglesia que vivía en abierta rebeldía delante de Dios. No era una iglesia que vivía en abierta rebeldía delante de Dios. Mire este retrato que hoy le voy a figurar. Esta iglesia no vivía en abierta rebeldía delante de Dios. No era fría, pero a la misma vez no eran creyentes calientes, apasionados en el fuego de Dios, buscando de Dios, en los ayunos, en las vigilias, en los cultos de oración, en los evangelismos. No era una iglesia que ardía en el fuego de Dios. Era una iglesia tibia. Era una iglesia que a Dios le provocaba vómito, ¿verdad? Y un creyente tibio es el siguiente. Un creyente tibio es aquel que hoy está en la iglesia y que mañana está en el mundo. Un creyente tibio es aquel que trata de agradar a Dios, pero a la misma vez quiere vivir agradando al mundo. Un creyente tibio es aquel que prefiere las cosas del mundo que las cosas espirituales de Dios. Y hoy en día estamos viendo eso dentro de la iglesia. Muchos del pueblo cristiano le encantan predicadores que los entretengan, predicadores que no les hagan ver su pecado, predicadores que no les señalen sus verdades. Y la gente ama y son aplaudidos y son amados este tipo de predicadores. Pero cuando a la iglesia se le dice que muchas veces estamos tan sumidos en tantas cosas de este mundo y que para Dios no tenemos tiempo, la gente se molesta y la gente empieza a argumentar: oh, y como el pastor no trabaja y él puede pasar metido en la iglesia todos los días de la semana. No, yo tengo familia, yo tengo hijos que mantener, yo pago biles y yo pago lo otro y aquello y lo demás. Pero cuando veníamos a este lugar, veníamos diciendo:
Señor, permíteme llegar allá, yo te voy a servir. Saben que aquí hay gente que ha venido y no han tenido nada. Un día de esto yo me encontraba a alguien por aquí, por las calles de la ciudad, y yo miraba que me iba siguiendo de repente, no por hacerme daño, porque me conocía, y vengo y me estaciono a un lado y me dice: pastor, ¿cómo está? Anda en buen carro ya. Cuando no tenía, aquí pasaba en la iglesia, ahora ya tiene su carrito, ya no está aquí. Ajá. Así es. Así es. Así está la iglesia, atraída por todo este tipo de cosas, pero no hay un amor por Dios. ¿Cuánto le están esperando a Él? No eres fría ni caliente, sino por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Es necesario que dejemos la tibieza. Creyentes que piensan que con venir el día domingo a la iglesia ya cumplieron con Dios. Ups, pastor, no di eso. Bueno, yo ya fui a la iglesia y ya me fui y me confesé y canté 3 aleluyas y 2 gloria a Dios y vámonos. Eso no es suficiente para Dios. Creyentes que piensan que con venir a la iglesia le están haciendo a Dios un favor. Por Dios, mis amados hermanos, el que usted y yo estemos aquí no le estamos haciendo ningún favor a Dios. No, a Dios no le estamos haciendo ningún favor con estar aquí. El estar aquí es un privilegio, pero el más bendecido soy yo. Y escúchenme, permítanme un momento, y quizás algunos de ustedes puedan decir: qué bendecido voy a ser después de estar recibiendo tremenda regañada. Pues déjeme decirle que aquel rico, cuando se encontraba en el infierno, deseaba que alguien regresara al tiempo y que alguien le pudiera dar las regañadas. Y por eso es que le dijo: Padre Abraham, manda la casa de mis padres. Escúcheme esto que le voy a decir ante Dios con mi corazón. Yo espero que ninguno de ustedes se pierda y vaya a la densa oscuridad de las tinieblas, al lago de fuego. Pero si el día eso lo veo suceder, espero en Dios que no, usted se recordará cada prédica que escuchó aquí en este lugar. Y aun cuando usted se ha enojado conmigo, no me interesa que usted se enoje conmigo, pero yo le voy a predicar la palabra de Dios, porque yo soy responsable delante de Dios de compartirle el mensaje de salvación, el mensaje que lo lleva a la vida eterna. Yo soy responsable delante de Dios de no callar la verdad, de decirle la verdad, de decirle todo el consejo de Dios para su vida. Pero hay gente que cree que con venir a la iglesia le está haciendo a Dios un favor. Es tibieza. Y el que tienes ahí a tu lado: no seas. Así es. Ahora, Dios les dice: Jesús reprende a esta iglesia por la tibieza que hay en ellos. No me conteste a mí, hagámonos un escáner: cuánto tiempo oras, cuánto tiempo lees la Biblia, cada cuánto tiempo ayunas periódicamente, cómo está tu relación con Dios. No me lo contestes. Un examen que tú y yo nos vamos a hacer: ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? Porque luego viene lo que Dios le dice a esta iglesia. Dios reprende a esta iglesia por la actitud arrogante que hay en ellos. Pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que Dios le dice, y tú no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia, además de ser tibia, era una iglesia orgullosa y presumida. Yo no sé si usted conoce gente así. No voltee a ver a su vecino. Ellos creían que con vivir en la mejor ciudad de la Odisea, en casas hermosísimas y teniendo una vida cómoda y modesta, ellos creían que estaban bien delante de Dios. Y vuelvo a decirle: a Dios no le impresiona nada de eso. Mira, a Dios no le impresiona el carro que tú traes. A Dios no le impresiona el Rolls Royce que tú traes. A Dios no le impresiona el Ben Mercedes, no le impresiona.
A Dios no le impresiona el Cadillac que tú traes, ni la casa que tú vives. No le impresiona nada de eso. Porque escúchame, qué precioso cuando estaba leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis. Y el que se adora dice que está sentado en piedra de jaspe, que está en un río del mar es de cristal, cristalino, donde Él está sentado. O sea, ¿qué Dios le va a impresionar cualquier cosa de este mundo? Que todo esto está podrido por todos lados. ¿Qué Dios le va a impresionar? Escúchame, que el trono donde Él está sentado es llamas de fuego ardiendo. ¿Qué Dios le va a impresionar? Pero muchas veces nos decimos, hoy voy a la iglesia, el traje que llevo, traje de marca. A Dios no le impresiona eso. Y hay mucha gente que de igual manera anda en la iglesia, ahí vienen encopetados, vienen a la iglesia, pero por dentro vacío, por dentro no quieren nada de Dios, aunque por fuera se muestran como personas muy importantes, muy influyentes, pero Dios dice, no, quítate de aquí, porque yo, dice Dios, voy a mirar a aquel que es humilde, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado delante de mi presencia. La riqueza, escúcheme, no impresiona nada a Dios de eso. El que tú tengas dinero, el que tú tengas casas en plural, carros en plural, el que tú tengas pertenencia, a Dios no le impresiona nada de eso. ¿Saben qué es lo que impresiona a Dios? ¿Sabes cuál es la verdadera riqueza que impresiona a Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso impresiona a Dios. ¿Qué es lo que impresiona a Dios? La humildad de un corazón que se humilla y tiembla delante de su presencia. ¿Qué es lo que impresiona a Dios? Una vida espiritual a profundidad, no mediocre ni tibia. Eso impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es cuando no es tu traje con el cual vienes aquí a la iglesia cada fin de semana. Eso no le impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es el tiempo que tú estuviste clamando de rodillas antes de venir aquí a la iglesia. Lo que impresiona a Dios no es el tiempo que pasa viéndote en un espejo para quitar las arrugas y para quitar las manchas. Lo que impresiona a Dios es el tiempo que pasa en el espejo de la palabra de Dios. Eso es lo que impresiona a Dios. Oh, iglesia fuerte de vida, pero estamos viviendo en un mundo lleno de apariencia, que lo más importante es la figura externa. Por eso es que hay muchos predicadores que aún tienen sus propios estilistas y personas que lo representan para decirles, este es el look de moda hoy en día, para que la gente te admire, viste de esta manera. Yo lo que me hay ahí, yo me lo engancho encima ya. Pero yo no sé, posiblemente hay personas que se van a identificar con esto. Antes de venir al culto, ¿cuántas horas pasó que entraba al closet y salía? Y este va. Ay, posiblemente. Denle un aplauso a Cristo. Y luego miraba, ¿conviene a esto? No. Y luego se iba y miraba, no, liso o colocho, ¿cómo me queda? Este tono labial combina con lo demás o no. No, y luego venía y se desharaba y se volvía a poner otro. ¿Cuánto tiempo pasaste orando? ¿Tú crees que todo eso impresiona a Dios? Dios dice, mira mi hijo. Dios dice, ¿cuánto tiempo pasó buscando primero el traje? Se lo puso los zapatos. ¿Cuánto tiempo? Pero ¿cuánto tiempo oró? ¿Cuánto tiempo leyó la Biblia? ¿Cuánto tiempo estuvo de rodillas? Yo no estoy diciendo que ustedes vengan andrajosos, porque eso sí sería un pecado en muchas. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces pasamos más tiempo en estas cosas que buscando de Dios. Amén, amén, amén. Así estaba la iglesia. Era una iglesia que, presumida, se consideraban ricos y prósperos y que no necesitaban nada de nadie. Pero la verdadera riqueza que impresiona a Dios es la riqueza espiritual. Creyentes humildes, temerosos de Dios, creyentes obedientes, que tiemblan cuando Dios habla, que guardan su palabra, que viven en santidad delante de Él. Eso es lo que impresiona a Dios. Las riquezas materiales no impresionan nada de eso a Dios, porque Él creó todas las cosas. Todo lo que existe, existe por Él. Y cuando Dios en algún momento quiere que usted y yo no tengamos absolutamente nada, en un tan solo soplo Dios lo puede disipar completamente y quedar vacío usted y yo.
Hoy las iglesias están llenas de tanto glamour y de tantas cosas vanas y sin sentido, pero vacíos de Dios. Así es. ¿Verdad? Y yo puedo decir sobre esto, iglesia, hay mucha gente que anda en sus carteras llenas de dinero, pero sus corazones vacíos de Dios. Así es. Y a la misma vez cansados, fatigados, su rostro decaído. ¿Por qué? Porque estamos tanto en las cosas, enfanados de este mundo, que no tenemos tiempo para orar con Dios, para hablar con Dios. Pero eso no es el caso de ustedes, para que no se aflijan. Pero sí está sucediendo hoy en día. Y es terrible lo que Dios le dice a esta iglesia. Dios le dice a esta iglesia: tú no sabes que tú eres un desventurado. La palabra desventurado es desdichado, sin dicha, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿A quién le gustaría que le den este piropo? Hermana desdichada, bienvenida a la iglesia. Oh, hermana, qué miserable es usted, pero mire qué bonita viene, ¿eh? Oh, hermana, mire, no está ciega, no ve que no se combinó hoy el traje. Qué ciega está la hermana. A nadie le gusta. Ah, ustedes se ríen porque lo escuchan de esa manera. Pero ¿qué si fuera Juan el Bautista que les estuviera predicando aquí hoy y les hablara de este texto? Qué miserables son ustedes, les diría. Porque vuelvo a repetir, las riquezas que impresionan a Dios son las riquezas espirituales. Toda esta vida es efímero, toda esta vida se acaba pronto, todo se va a quedar allí. Y ellos hacían alarde a tantas cosas que Dios los pone en su sitio correcto. Dios les dice: escúchame, aunque ustedes vengan a las reuniones bien vestidos, bien apuestos, bien extravagantes, pero por dentro ustedes andan vacíos. Y el Señor les dice esta frase, el testigo fiel, el amén, el principio de la creación de Dios, les dice lo siguiente. Les dice que ustedes, aunque física y exteriormente andan bien vestidos, pero por dentro ustedes son unos desventurados. Por dentro ustedes son unos pobres, son unas pobres almas caminando, tratando de saciar las costumbres, las modas, los deseos, los instintos carnales que arrastran a los seres humanos, pero por dentro son almas mortales que necesitan de un Dios bueno, ¿verdad? Y Dios les empieza a decir todo este tipo de cosas a ellos, porque ellos estaban creyendo que de esa manera ellos estaban impresionando a Dios. Es malo el lucir bien, no en ninguna manera, no estoy tratando de decir esto, pero el problema es el tiempo que estamos dedicando a Dios, el tiempo que estamos de rodillas delante de Dios, el tiempo que estamos clamando al Dios del cielo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo usted y yo pasamos? Mire lo que la Biblia nos dice, cómo debemos vestirnos nosotros. Me acompaña Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. El apóstol Pedro, aconsejando a los hermanos, les dice lo siguiente: vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos y de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esa frase al final jala. Pero eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios no quiere una iglesia que simplemente trate de aparentar. Dios no quiere una iglesia que trate de presumir lo que no es. Dios quiere cristianismo auténtico. Y lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9, dice Primera de Timoteo: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y quizás los hermanos puedan decir: pero pastor, pero ¿y por qué usted solamente dice esto de los varones? Que también hay varones que son muy presunciosos. Y la Biblia exhorta tanto al hombre como a la mujer a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios establece en su santa palabra. Pero hoy en día estamos viendo tantas cosas dentro de la iglesia, vuelvo a lo mismo, apariencia, cosas externas, pero lo interno, estamos vacíos, espiritualmente hablando. Podemos llenarnos de lujos y de tantas cosas, pero escúcheme, por dentro
hay algo que nada lo va a poder llenar, solamente la presencia de Dios puede llenar todo. Y cuando la presencia de Dios llena la vida de un ser humano, las cosas de este mundo ya no te seducen, ya no te atraen tanto, porque tu corazón es atraído por el Dios del cielo. Por eso es que el Señor le dice a esta iglesia: mira, yo te aconsejo que de mí compres oro y que de mí compres vestiduras blancas. Y luego Dios le dice, y lo tercero que dice esta iglesia: mira, compra colirio para que veas. Porque la óptica que tú tienes de ti mismo no es la que yo tengo de ti. Muchas veces nosotros podemos hablar cosas buenas de nosotros mismos. Podemos tirarnos flores a nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que Dios dice de nosotros? Qué terrible que a esta ciudad de la Odisea iba gente buscando colirio para la visión. Pero qué terrible es que esta ciudad estaba en completa ciega delante de Dios. Ciegos completamente. Aunque había medicina, pero ellos estaban ciegos, no podían ver a sí mismos cómo estaban ellos delante de Dios. Qué triste es que muchas veces dentro de la iglesia, habiendo palabra de Dios, habiendo mensaje de Dios, el Espíritu de Dios moviéndose en muchas congregaciones, y muchas veces el cristiano, el pueblo de Dios siempre en lo mismo. Qué triste. Y ese no es el caso suyo para que se aflija tanto, ¿verdad? Pero lo más tremendo, ¿verdad?, lo que sucedió en esta iglesia: aunque tenían buenos trajes, estaban desnudos delante de Dios. Aunque tenían lo mejor de riquezas, Dios les dice: ustedes son miserables, pobres. Aunque tenían la medicina para sus ojos, ellos estaban ciegos. Y suele suceder hoy en día, mis amados hermanos, que así están dentro de las iglesias, teniendo la palabra de Dios, teniendo el consejo de Dios constantemente, como que nosotros escuchamos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida, a nuestro corazón. Y hoy en día eso es lo que estamos viendo dentro de las iglesias. Y esa es la decadencia que ha venido y se ha infiltrado en mucho pueblo de Dios. Y por eso vuelvo a repetir, estamos viviendo los últimos tiempos, y es necesario que nosotros, mis amados, pongamos nuestra vida a cuentas con nuestro Dios, porque el Señor muy pronto viene. Por tanto, el verso 18 dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que se cubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo quiero terminar con esto, ya no tengo más tiempo, para decirles: nunca perdamos el celo por las cosas de Dios, aun cuando la gente se te tire encima. Así es. Nunca pierdas el celo por las cosas de Dios. Aunque te señalen como fanático, como religioso, como fanático, legalista, te pueden decir de todo, pero nunca pierdas tu celo por las cosas de Dios. Porque la misma escritura y los mismos principios que se escribieron para aquella iglesia en aquel tiempo están vigentes hoy en día para este siglo XXI. Los mismos principios que Dios estableció para todas las iglesias, de las cuales hemos venido viendo una por una, existen y están vigentes hoy en día para este tiempo. Y posiblemente la gente te va a llamar intolerante, te va a llamar tantas cosas que van a poder tildar tu vida como predicador o qué sé yo, pero nunca pierdas tu celo por llamar las cosas como son. A lo que es pan, pan, al vino, vino, lo que es blanco, lo que es negro, y lo que Dios dice en su palabra hay que predicarlo siempre, aunque la gente te señale, aunque la gente te critique, pero nunca pierdas tu celo. ¿Sabes cuál fue lo que llevó a esta iglesia? Y con esto concluyo: a la frialdad, a la tibieza. Fue que perdieron su celo por las cosas de Dios. Dime de un cristiano que pierde su celo por las cosas de Dios, y yo te diré que es un cristiano tibio. Un cristiano que en un tiempo andaba encendido en las cosas de Dios, pero poco a poco fue enfriando su relación con Dios y llegó a un estado de tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque dejó de tener celo por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios siempre hay que tener celo por las cosas espirituales. Aun cuando la gente se moleste contigo, aun cuando la gente te diga tantas cosas, hay que tener celo de las cosas de Dios. Aún, porque Dios dice: sé pues celoso. ¿De qué Dios le decía que tuviera celo? De las cosas espirituales. ¿Cómo está tu vida? Ponte de pie conmigo en esta tarde. ¿Cómo está tu vida hoy delante de Dios? ¿Cómo está tu celo por las cosas de Dios? Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios exhorta a esta iglesia al arrepentimiento. Y aunque el versículo 20 siempre se ha utilizado en un contexto evangelístico, he aquí yo estoy a la puerta
y llamo. Siempre se hace el llamado y se le dice a las vidas: Jesús está allí a la puerta. Pero lo terrible es que Jesús estaba a la puerta no de las almas, de la iglesia. Aunque este texto puede ser aplicado a un llamado evangelístico, lo trágico aquí, que Cristo no estaba fuera de las vidas que no le conocían. Jesús estaba fuera de aquellos que un tiempo le conocieron y que ahora lo habían sacado de sus vidas. Y sacar a Jesús de nuestras vidas es un caos. Dime de una familia que ha dejado a Jesús fuera de su casa y te diré qué familia es. Dime de un cristiano que ha dejado a Jesús fuera de su vida y te diré qué clase de vida tiene. Dime de un pueblo que ha dejado a Jesús afuera y te diré cómo vive ese pueblo. Dime de una nación que ha sacado a Jesús de todos los ámbitos y te diré cómo es esa nación. Dime de una iglesia que ha dejado a Jesús afuera y te diré que es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, una iglesia que no quiere de Dios, una iglesia que se complace más en las tradiciones, en las celebraciones, en el mundo, pero que su corazón no es atraído por Dios. ¿Por qué? Porque la tibieza lo ha invadido. Y hay personas que nos escuchan y que posiblemente están en alguna parte del mundo, están aquí en este día, en esta noche, que de igual manera en un tiempo ardían por el fuego de Dios en sus vidas, con su celo santo que tenían por Dios, pero poco a poco fueron, ¿saben qué? Su vida se fue apagando poco a poco, se fueron enfriando poco a poco, se fueron, y por eso es que Dios advierte siempre a velar, a vigilar. Fueron bajando la guardia en términos espirituales y ahora simplemente sus vidas es una rutina, sus vidas está apagada completamente. Dios no quiere eso de nosotros. Y vuelvo a decir, Dios viene por una iglesia que lo ame y que le esté esperando. ¿Cómo estás tú y yo? ¿Cómo estamos tú y yo? Imagínate que Cristo es el centro de esta reunión, pero Él está afuera. No es posible. Si Cristo es el centro de tu vida, ¿dónde debe de estar? Con esto termino y cierro.